Está ahí conmigo, Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ajá, ¿puede leerla en voz alta, hermano? Amén. ¿Y qué dice el versículo 2, hermana Irma? Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Este versículo es de suma importancia, hermano, para su vida, para mi vida y para la vida del personaje que vamos a ver el día de hoy, porque este versículo en particular tocó la vida de esta figura que Dios levantó en el siglo XVI, en el año de 1517. Lo vamos a ver en los próximos minutos, hermanos. Estamos prácticamente a 2 días de celebrar, de recordar la Reforma Protestante, hermanos. Recuerden que hemos estado llevando una serie de estudios acerca de la Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? Un movimiento que sucedió en el siglo XVI, un acontecimiento sobrenatural, hermanos, donde se levantaron ciertos hombres de Dios para protestar en contra de ¿quién protestaron esos hombres de Dios? Dilo sin miedo. En contra del catolicismo romano. Estos hombres de Dios se levantaron para protestar en contra de las enseñanzas que expresaba, proclamaba el catolicismo romano. Hubo muchos hombres que se levantaron a lo largo de la historia, pero algo muy peculiar. ¿Puede apagar la luz de acá en medio, por favor, hermano? Algo muy peculiar que sucedió en este siglo es que aquí hubo una gran división. Recuerde, hermano, que tenemos 2000 años de cristianismo. ¿Amén, hermano? 2000 años de cristianismo desde nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. Y a lo largo de la historia, hermanos, lamentablemente ha habido divisiones en la iglesia de Jesucristo, pero estas dichas divisiones fueron necesarias porque a lo largo de la historia la iglesia parte de la iglesia, no toda, o algunos miembros de la iglesia, porque en sí la naturaleza de la iglesia es santa, pura, sin mancha y sin arruga, hermanos. Pero ciertos individuos, ciertos creyentes, descuidan su relación con el Señor, se enfrían, empiezan a dejarse dominar por su mente, por su corazón y no por el Espíritu de Dios, y empiezan a cometer ciertos errores individualmente y también colectivamente. Es muy peligroso cuando un cristiano crece, se desarrolla y llega a puestos de autoridad y de liderazgo, porque si no se mantiene íntegro, si no se mantiene leal y fiel a la palabra de Dios, puede dañarse a sí mismo y puede dañar a muchos que están detrás de él. Estos hombres de Dios se descuidaron y cometieron muchos errores. La iglesia en su conjunto, los que lideraban la iglesia estaban caminando, estaban obrando, tomando decisiones equivocadas, y es por eso que estos hombres de Dios se levantaron, hermanos, para protestar en contra de lo que enseñaba el catolicismo romano. No se le va a olvidar, hermano, la Reforma Protestante es el tercer año consecutivo que estamos enseñando esta serie de estudios, hermanos, porque es de suma importancia que conozcamos la historia, que conozcamos nuestras raíces, que conozcamos lo que sucede, lo más importante y lo más sobresaliente que ha transcurrido a lo largo de estos 2000 años de cristianismo. Nosotros somos pentecostales. En realidad no estamos tan apegados a este acontecimiento, porque hay otras iglesias hermanas nuestras que ellas sí siguieron esta línea, esta
precisamente esta línea, y esas iglesias se llaman las iglesias reformadas, las iglesias protestantes, y esas iglesias hermanas nuestras, en estos tiempos conmemoran, hermanos, y tiran la casa por la ventana y hacen una celebración porque ellos siguieron esta línea que siguieron estos reformadores, siguieron hasta el día de hoy. Esas iglesias se llaman iglesias reformadas. Nosotros somos pentecostales y no hemos puesto mucho énfasis en eso, pero pues también es parte de nuestra herencia, es parte de nuestra historia, y nos pareció bien a nosotros poder enseñar esto, hermano, porque esto es parte de la historia de la iglesia. La historia de 2000 años de cristianismo, pues estamos con la obligación como expositores de la palabra y de la historia, porque es la Biblia y la historia, hermano, le pertenece a Dios. Dice un predicador que para Dios el futuro es historia, porque Dios conoce los tiempos, Dios conoce las eras, Dios conoce los años, y todo lo que se lleva a cabo es bajo la supervisión y la soberanía de nuestro Dios. Nada sucede en este mundo si Dios no lo permite o si no es su voluntad. Eso se llama la voluntad permisiva, o algo que Dios permite que suceda en la historia, hermanos. Así que, ¿están listos para estudiar la Reforma Protestante, hermanos? 1517, 31 de octubre, sucede un acontecimiento. Es la segunda vez que se divide la iglesia. La primera iglesia se dividió en el año 1054, para los que tienen sus notas, en el año 1054, Junior, hay una gran división en la iglesia. Se divide Oriente y Occidente. Y Occidente viene a ser Iglesia Católica Romana y Oriente viene a ser Iglesia Ortodoxa. Dos ramas del cristianismo, dos obispos, el obispo de Oriente y el obispo de Occidente. El obispo de Oriente viene a llamarse el patriarca, porque ellos no tienen papa, para ellos el líder principal se le llama el patriarca. Y para el líder principal del catolicismo romano viene a llamarse el papa, el sumo pontífice, el vicario de Cristo. Después de esa separación, la Iglesia Católica Romana, hermanos, viene con la intención de apoderarse de la cristiandad en absoluto, y es por eso que empiezan a actuar indebidamente y empiezan a haber excesos en el catolicismo romano. Nos compete estudiar el catolicismo romano. A lo largo de la historia, no todos, pero gran parte de los líderes católicos romanos, siendo el Papa la figura principal, la figura central y con la figura de máxima autoridad en el catolicismo romano, han tomado decisiones erróneas, equivocadas que han dañado en la iglesia en general, en la iglesia en su conjunto. Recuerden que para nosotros la palabra de Dios es la máxima autoridad, es la última autoridad, es la autoridad más elevada. No hay una autoridad superior a la palabra de Dios. Para el catolicismo hay tres autoridades que están al mismo nivel: la Biblia, el magisterio y la tradición. La Biblia, el magisterio y la tradición en teoría, pero en práctica, el magisterio, siendo la figura principal el Papa o la máxima autoridad, en la práctica el Papa está por encima de la palabra de Dios, por lo que dice la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, a lo largo de la historia, hermano, el catolicismo romano ha cometido grandes errores, grandes decisiones que han llevado a hombres dentro del catolicismo romano protestar porque estaban inconformes de lo que enseñaba Roma. Roma enseñaba algo que no estaba suscrito a la palabra de Dios. Roma, cuando estos sacerdotes, porque todos ellos sacerdotes, empezaron a estudiar la Biblia y decían, bueno, este dogma o esta enseñanza no se encuentra en las Escrituras. Entonces,
por más, hermanos, de que querían llevar esa unidad, era imposible, porque Roma enseñaba una cosa y la Biblia enseñaba otra cosa. Son enseñanzas fundamentales que si eres católico romano, tienes que creer esos dogmas sí o sí. Entonces, por eso se dio esta gran división, hermano. El catolicismo romano, a lo largo de la historia, el catolicismo romano ha convocado 21 concilios. ¿Cuántos concilios? 21 concilios. Se llaman concilios católicos romanos, porque esos concilios fueron convocados solamente para el catolicismo romano. Recuerden que en las primeras clases vimos que hubo 7 concilios ecuménicos, ¿se acuerdan? 7 concilios ecuménicos. ¿Por qué se conoce como ecuménicos? Porque en esos concilios participó toda la cristiandad. Todos los líderes de todas las iglesias habidas en aquel momento fueron convocados y participaron de esta grande reunión. Se llaman concilios ecuménicos porque participó toda la cristiandad. Pero después de estos, Roma se separa y sigue convocando concilios, pero en estos concilios ya no asistieron los líderes de las otras iglesias, solamente los líderes del catolicismo romano. Entonces, estos concilios ya no se pueden llamar ecuménicos porque ya no participó toda la cristiandad, solamente asistieron los líderes católicos romanos. Y en estos 21 concilios se definieron 44 dogmas. ¿Cuántos dogmas? 44 dogmas que define el catolicismo romano. Un dogma es una creencia irrefutable para el catolicismo romano. Un dogma para el catolicismo romano es una verdad absoluta, incuestionable e irreformable. Cuando el Papa define un dogma o una creencia, después de definirla, ya no pueden volver atrás. Por ejemplo, el dogma de la infalibilidad papal, el dogma del purgatorio, el dogma de la asunción de María. Una vez que definieron estos dogmas, ya no hay vuelta atrás, porque no se pueden corregir estos dogmas, porque según el catolicismo romano, fueron guiados, o el Papa fue guiado por el Espíritu Santo para determinar el purgatorio. Pero el purgatorio no encontramos en la Biblia esta doctrina. Pero el Papa definió el dogma y ahora no se puede modificar, no se puede cambiar. Y para ser católico romano tiene que creer en el purgatorio sí o sí, si no, no puede salvarse. La asunción de María. El catolicismo romano enseña que María fue asunta al cielo, que fue levantada al cielo, como lo fue Elías y Enoc en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia, en ninguna parte de la Biblia enseña que María fue asunta al cielo. Pero para el catolicismo romano tiene que creer, aunque no esté en la Biblia, pero si el Papa lo declaró, si el Papa lo dijo, tiene que creer, sí o sí. Por eso un predicador dice que el catolicismo no es cristiano, el catolicismo es papismo y es marianismo. ¿Por qué? Porque el católico de pie, el católico popular, cree más lo que dice el Papa que lo que dice la Biblia. El católico popular, el católico tradicional, tiene más devoción a María que al propio Jesús. Entonces, estos son los males del catolicismo romano. 44 dogmas. Y uno de esos dogmas son el dogma del purgatorio, la infalibilidad papal, la perpetua virginidad de María, la inmaculada concepción, la asunción de María, etcétera, etcétera. Dogmas o creencias que no se encuentran en la Biblia, brillan por su ausencia. Entonces, estos grandes reformadores se levantaron y dijeron, estos dogmas que enseña el catolicismo romano no están en la Biblia, no están en la palabra de Dios, brillan por su ausencia.
algunos católicos devotos, cuando el Papa da una declaración es cátedra, eso se llama la infalibilidad papal. La infalibilidad papal enseña que el Papa no se puede equivocar cuando da una enseñanza, un discurso, es cátedra, cuando se sienta en la silla de Pedro y por revelación del Espíritu Santo declara un dogma que no se puede equivocar, que no puede fallar. Entonces el católico creyente en el catolicismo, tiene que creer lo que el Papa dijo, aunque no está en la Biblia, aunque no lo encontramos en la palabra de Dios, pero si el Papa lo dijo, el católico lo tiene que creer sí o sí, si no, no está adherido al catolicismo y tampoco puede creer. Por eso muchos de los católicos creen más lo que el Papa declara que incluso aunque no esté en la palabra de Dios, aunque no esté en la Biblia, porque lo dijo el Papa, infalible y que no puede equivocarse. El católico también es mariano, ¿por qué? Porque su devoción, su adoración está más en María que en el mismo Jesucristo. Y este es otro de los males del catolicismo romano, es la idolatría. O sea, ojo que no hemos tocado absolutamente nada de idolatría. Hemos tocado los errores del papismo y del marianismo. Y otro de los males del catolicismo romano es la idolatría. En el momento, escuchen, en el momento en que un católico romano tiene una imagen de la Virgen María y le prende veladora y se hinca delante de ella y los sacan en procesión, eso es inevitable idolatría, hermanos. Porque la adoración solamente pertenece a Dios. A Jehová Dios adorarás y a Él solamente servirás. ¿Qué hace el católico romano? El católico romano popular, el tradicional, el católico, ¿qué hace? Saca a Jesucristo de la ecuación. Su enfoque está en la Virgen María, la María que ellos crearon, porque la María que el catolicismo romano tiene no es la María bíblica. Ellos se crearon un tipo de María donde toda su atención está en ella. Sus oraciones y sus rezos están en la Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y incluso algunos católicos romanos dicen que para entrar al cielo es necesario rezar los Ave María y hacer ciertos ritos. Otro de los males del catolicismo romano es que ellos enseñan salvación por fe más obras. Y esto es lo que enseñó nuestro hermano, Andrés hace algunas semanas, las 5 solas de la Reforma Protestante, ¿se acuerda? Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, solo fe y solo a Dios la gloria. El protestantismo enseña la salvación por gracia mediante la fe, sin las obras. El catolicismo romano enseña una salvación por fe más las obras. Es otro problema del catolicismo romano. Entonces, el catolicismo romano tiene muchos males: el papismo, el marianismo, la idolatría y salvación por obras. Porque al final de cuentas ellos se van a salvar, según la creencia católica, por las obras. Y otro de los males del catolicismo romano es que cuando ellos mueran, no van directamente al cielo. Nosotros creemos que cuando muramos, nos vamos directamente a la presencia del Señor. Para el católico romano, cuando ellos mueren, van directamente a un lugar intermedio llamado el purgatorio, para purgar sus almas.
Porque según el catolicismo romano, el hombre cuando muere no está lo totalmente santo y purificado para entrar al cielo, así que tiene que pasar por el proceso del purgatorio para ser purgado, para ser limpiado y entonces irse al cielo. Y enseñando esta doctrina, niegan la eficacia de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermanos, tiene el poder para limpiar todos nuestros pecados de culpa que nos condenaban delante de Dios. Esto es la fe, dice el texto bíblico. ¿El justo vivirá por sus obras? Por la fe vivirá. Mas el justo por la fe, eso lo vamos a ver más adelantito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que nos salva? Nuestra fe en Jesucristo. No nuestras obras, no nuestro comportamiento, no nuestra buena moral, sino nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra fe en la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe depositada en Él es la fe salvífica, la fe que salva, la fe que nos va a llevar al cielo sin ninguna intervención de las obras de la ley. Por eso es por fe y por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El catolicismo romano. Los males del catolicismo romano. Otro de los errores del catolicismo romano, hermanos. Ahora, eso es la pregunta que hacen algunos. Entonces, ¿el catolicismo romano está errado? Entonces, ¿todos los católicos se van a ir al infierno? Esa es una pregunta, es un interrogante que probablemente algunos de ustedes lo tienen. Miren, la idea es esta. Es que todo aquel que se va a ir al cielo, que va a entrar a la presencia de Dios, son aquellos que están en Cristo Jesús. Los que hemos creído en su muerte y en su resurrección entre los muertos. Todos aquellos que amamos, vivimos y seguimos a Jesucristo, independientemente de la denominación donde estemos. El hecho de que nosotros seamos protestantes, eso no nos garantiza nuestra salvación, porque dentro del protestantismo no todos se van a salvar. Usted conoce la parábola del trigo y la cizaña. En una iglesia, en una denominación, en una rama del cristianismo hay trigo y hay cizaña. No todos son trigo, no todos son cizañas. Hay hijos verdaderos en una congregación y hay personas que lamentablemente no son hijos de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? 5 insensatas y 5 prudentes. Eso quiere decir que no todos se van a salvar. Algunos se van al cielo. Así que el hecho de que seamos protestantes, eso no nos garantiza nuestra salvación, porque dentro del protestantismo, dentro del pentecostalismo, muchos que se van a perder. Entonces Dios también tiene pueblos en el pueblo, tiene pueblo en el catolicismo romano. Aunque sus enseñanzas son erróneas, pero hay católicos que dentro del catolicismo, no estoy diciendo que todo el catolicismo está mal. Hay algunos católicos que profesan la fe en Jesucristo, que siguen a Jesucristo, y esos católicos se van a ir al cielo. Dentro del protestantismo hay cristianos, hay personas que siguen a Jesucristo, que su fe es verdadera, se van a ir al cielo, pero hay otros que se van a quedar. Así que en el cielo no va a haber, escuchen, en el cielo no va a haber bautistas, no va a haber pentecostales, no va a haber presbiterianos, no va a haber metodistas, no va a haber católicos, no va a haber ortodoxos. Porque la denominación no nos va a salvar. La iglesia no nos va a salvar. Pertenecer a un grupo, a una familia cristiana tampoco nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es nuestra fe en Jesucristo. Todos aquellos que estemos en Cristo, nos iremos al cielo. ¿Y qué es estar en Cristo? Aceptar, reconocer que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Y una vez que nosotros creemos en su muerte y venimos delante de su presencia en arrepentimiento y fe, arrepentiéndonos de todos nuestros pecados que hemos cometido delante de Él, y le pedimos perdón y le aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador, y en ese momento en adelante decidimos voluntariamente vivir por Él, para Él, hasta el último día de nuestra vida, entonces cristiano se va para el cielo. Pero su fe tiene que ser genuina. Su creencia tiene que ser verdadera. Tiene que seguir a Jesucristo por quien Él es, no por intereses personales. Por eso a la persona se le invita a venir a Cristo, no a una iglesia, no a una denominación, sino venir en Cristo, estar en Cristo. Porque muchas personas se acercan a una iglesia, pero no porque necesitan a Cristo, porque necesitan un favor de Cristo, que no es lo mismo. Muchas personas se acercan a una iglesia porque necesitan un favor de Cristo, mas no necesitan a Cristo en su mente. Y el acercarse a Cristo para pedirle un favor a Cristo que le sane de una enfermedad, el Señor lo puede sanar de una enfermedad. Pero la problemática de esa persona no es su sanidad física, sino su sanidad espiritual. Porque esa persona, ¿de qué le sirve que sea sanada de un cáncer, de una enfermedad incurable, si todavía está muerta en sus delitos y pecados? Cristo, aparte de sanar a una persona físicamente, quiere sanar su alma perdonando todos sus pecados. Pero esa persona tiene que venir en arrepentimiento y fe, declarar sus pecados, confesar sus pecados delante del Señor y decirle que su sangre le limpie todo pecado y aceptarlo públicamente como su Señor y como su Salvador. ¿De qué le sirve a esa persona ser sanada de un cáncer si no aceptó a Cristo como su Salvador? Si sus pecados no han sido perdonados. Porque al final se irá a la condenación eterna. Entonces la prioridad de Jesucristo no es sanar la enfermedad física, es sanar su corazón. Es perdonar sus pecados, hermanos. Porque una vez que esa persona es perdonada, entonces si muere en ese mismo momento se va al cielo. Pero si solamente es sanada y no es perdonada, se va al infierno. Y si es perdonada, aunque no sea sanada, se va al cielo. Porque su problema, el problema de todos los seres humanos es espiritual y no es físico. Por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que el hombre no necesita una sanidad, necesita a Cristo para que le perdone todos sus pecados? Y si Dios le place, pues que lo sane físicamente. Amén, hermanos. Uno de los problemas es la venta de las indulgencias. Uno de los motivos por el cual explotó esta bomba en el siglo XVI es la venta de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? En pocas palabras, comprar tu salvación. En aquella época estaban construyendo lo que se llamaba la Basílica de San Pedro, lo que conocemos hoy como el Vaticano. Entonces, el catolicismo romano deseaba de cualquier forma sacarle, lo voy a decir de esta manera, sacarle dinero a la gente para seguir la construcción de la Basílica de San Pedro, porque era un presupuesto enorme. De hecho, estaba detenida la construcción porque no había fondos. Entonces, una de las estrategias para sacarle dinero a la gente era la venta de las indulgencias. Entonces, el catolicismo romano asignaba ciertos líderes para ir por las calles. ¿Y sabe lo que decían estos comisionados por el Papa? Y uno de ellos es Juan Tetzel. ¿Sabe lo que hacía Juan Tetzel, hermano? Y la venta y estos hombres comisionados por el Papa y por el catolicismo romano
iban con un cofre sobre las calles, vendiéndolas, ofreciendo la salvación a través de un pago. ¿Y sabe lo que decían ellos? ¿Sabe lo que decía Juan Tetzel? En el momento que caiga o que entre un chelín, una moneda, en el momento de que toque fondo y escuchen el ruido, se le restan 50 años a tu familiar del purgatorio, dependiendo la cantidad que usted va a dar. Si usted tiene un familiar en el purgatorio, y esa es otra de las problemáticas del catolicismo, porque ellos dicen, vamos a ir a purgar nuestra alma en el purgatorio, pero no saben cuánto tiempo se van a quedar allá. Usted le pregunta, ¿y cuánto tiempo se va a quedar en el purgatorio para purgar sus almas? Pues, no hay una respuesta del católico romano. Ellos enseñan salvación por fe y obras. Y usted le pregunta al católico romano, ¿y cuántas obras son suficientes para salvarte? No hay una respuesta, porque ni ellos saben. Supongamos que la salvación es por fe más obras. Entonces, ¿cuántas obras tengo que hacer yo para salvarme? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la altura de obras para entonces yo salvarme? No tienen respuestas. ¿Cuántos años voy a pasar en el purgatorio para purgar mis pecados? No hay una respuesta. ¿Por qué? Porque no está en la palabra de Dios. No se encuentra en la Biblia. Son dogmas que se inventaron a lo largo de la historia por intereses personales. Entonces Juan Tetzel dice, en el momento de que caiga la moneda en el cofre, te restan 30, 40 años menos en el purgatorio. Había una mujer, hermanos, que tenía su hijo moribundo, un niño pequeño que estaba a punto de morir. Y vino esa mujer delante del sacerdote para que lo bautizara y perdonara sus pecados. Pero para bautizar y para hacer ese proceso tenía que dar cierta cantidad de dinero. La hermana, la mujer no tenía de dónde sacar la cierta cantidad que le pedían. Y finalmente su niño muere. Según uno de los dogmas, escuchen, uno de los 44 dogmas del catolicismo romano enseña que el Papa tiene el poder para perdonar los pecados y para restar años en el purgatorio. Entonces dice Martín Lutero, si el Papa tiene el poder para sacar, el dogma dice que el Papa tiene el poder para sacar las almas del purgatorio. Dice Martín Lutero, si el Papa tiene el poder para sacar las almas del purgatorio, entonces ¿por qué no lo hace por amor gratuitamente? Pero tienes que pagar una cierta cantidad para que te restes el año del purgatorio, y tienes que pagar cierta cantidad para sacar un alma del purgatorio, pudiéndolo hacer gratuitamente, porque la salvación es gratuitamente. Dios no nos pidió $50,000 para salvarnos. No nos pidió $1,000,000 para perdonar nuestros pecados. El Señor no tuvimos que pagar un solo centavo para perdonar nuestros pecados. Fueron gratuitamente. Lo único es nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuánto pagó por sus pecados, hermanos? ¿Cuántos pesos o cuántos millones pagó por sus pecados? No dio ni un solo centavo. ¿O sí, hermano? Porque la salvación es gratuita y por gracia. Por gracia hemos sido salvados mediante la fe en Jesucristo. Entonces, cuando Martín Lutero dice, escucha a Juan Tetzel a hacer estas declaraciones, dice, están lucrando con la fe, están vendiendo la salvación. Y entonces Martín Lutero empieza a escribir 95 tesis. Y la mayoría de esas 95 tesis contradiciendo a los dogmas marianos, 44 dogmas. ¿Se dan cuenta? Entonces,
La figura principal de este movimiento es Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico, ellos eran católicos, salieron del catolicismo romano. Era un católico, un monje agustino o agostiniano, alemán. Y Martín Lutero, hermanos, la intención de Martín Lutero no era la división. También tenemos que ser honestos cuando compartimos la historia. La intención de Martín Lutero no era traer una división en la iglesia. La intención de Martín Lutero era reformar su iglesia, la Iglesia Católica Romana. Era modificar ciertas creencias del catolicismo romano. Pero su iniciativa tuvo tan inmenso su impacto, fue tan grande su impacto y su influencia, que terminó dividiéndose la iglesia, pero para un bien mayor. Entonces, en el corazón de Martín Lutero jamás se le pasó por la mente dividir la iglesia, sino reformar la iglesia. ¿Qué significa reformar? Bueno, pues cambiar ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas que según Martín Lutero estaban siendo desviadas, estaban enseñadas siendo falsas. Pero su protesta tuvo gran impacto, no solamente en lo religioso, en todos los ámbitos del conocimiento, hermanos. Antes de que surgiera esto, Roma tenía el control no solamente del poder religioso, también el poder político, el poder social, económico. Tenía el control de todo. Entonces, cuando se dio esta reforma protestante, si ustedes se dan cuenta, las estructuras, las catedrales, los templos católicos romanos tienen la misma estructura, todos los templos. La misma estructura. ¿Por qué? Porque la arquitectura estaba controlada por el catolicismo romano y todas las estructuras debían de ser de la misma figura. Entonces, cuando se da este movimiento de la Reforma Protestante, tanto la pintura, la poesía, la arquitectura, todos ellos también como que se liberaron de la presión del catolicismo romano. Y entonces ellos se sintieron libres para hacer ya sus estructuras, ya no acorde a lo que enseñaba Roma, sino ahora acorde y después, hasta nuestros días, ahora nuestros templos ya tienen estructuras bien diferentes a los templos católicos romanos, a las catedrales católicos romanos. Porque incluso el catolicismo romano tenía el control de la arquitectura, de la poesía, de la pintura, etcétera, etcétera. Entonces fue un movimiento, hermano, fue un movimiento que sinceramente se le salió de las manos a Martín Lutero, porque es como cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, ¿se acuerdan? Salió de Egipto y cuando ellos estaban oprimidos, pero no solamente ellos, había muchos pueblos que también estaban oprimidos, ahí con ellos. Entonces cuando Dios abre la puerta para que salgan los hebreos, detrás de ellos también iban otros pueblos que aprovecharon esa apertura para también ellos salir e irse y gozar de la libertad. Pues más o menos sucedió esto en la Reforma Protestante. Martín Lutero abre la puerta para la liberación de los creyentes y entonces salen los demás, aprovechan y también empiezan a gozar de esa libertad, ahora no siendo oprimidos ni controlados por el catolicismo romano. Martín Lutero fue educado, su padre lo educó para ser un abogado, para estudiar derecho, estudiar las leyes y posteriormente ser un abogado. Pero Dios tenía otros planes para Martín Lutero. Cierta tarde Martín Lutero iba caminando por las calles, por el campo, hermanos, y de repente que cae una tormenta en medio de su camino, cae una tormenta.
Entonces Martín Lutero se asusta, se estremece por la tormenta y corre a refugiarse en un árbol. Pero venían los truenos, los rayos, los relámpagos y muy atemorizado Martín Lutero, en medio de su temor, él hace un juramento, un voto delante de Dios y le dice, si me salvas de esta tormenta, te serviré para siempre. Y Dios se tomó muy en serio esa declaración. Martín Lutero hizo esa declaración por el momento que estaba sucediendo. No es que realmente quería servirle al Señor, simplemente quería que lo salvara de la tormenta. Como el ejemplo que pusimos hace rato, que muchos vienen aquí no porque vienen a buscar a Cristo, sino porque vienen a buscar una necesidad. O sea, por conveniencia se acercan a una iglesia, no porque realmente estén buscando a Cristo. Entonces, a veces, hermanos, cuando hacemos declaraciones, Dios se los toma muy en serio. Y Dios dice, tal día me dijiste esto. Bueno, pues vamos a ver si realmente lo cumples. Y a veces Dios se toma muy en serio lo que nosotros le decimos. Entonces el Señor se tomó muy en serio la declaración de Martín Lutero. Entonces, como se comprometió, entonces fue y entra a una orden religiosa y empieza a estudiar para sacerdote, se convierte en sacerdote. También era un gran maestro, un gran teólogo, un gran conocedor de la palabra de Dios. Entonces, cuando ya era sacerdote y cuando ya enseñaba, hermanos, le asignaron el libro de Romanos para que lo enseñara a su iglesia, a sus feligreses. Entonces, él empieza a estudiar el libro de los Romanos. El libro de Romanos es el libro más importante de la Biblia. La Biblia, si no hubiera Biblia y solamente existiera Romanos, con eso sería suficiente. El libro de Romanos es el equivalente a una Biblia en miniatura, donde contiene las enseñanzas más fundamentales del cristianismo. Estudiando, recuerdan, Roma enseña una salvación, fe, más obras. Entonces Martín Lutero empieza a ver Romanos 1. Abra Romanos 1, hermano. Empieza a estudiar porque iba a dar la clase de Romanos. Y empieza a estudiar los versículos. ¿Está ahí conmigo? Entonces, llega el versículo 16 que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿qué dice? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El versículo 17 es el versículo que impacta la vida de Martín Lutero. Dice el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero lee, mas el justo por la fe vivirá, dice, espérate, pero Roma enseña una salvación por fe, más obras. Y el 17 dice que el justo vivirá o se salvará por la fe. Lo que conocemos nosotros como la fe sola. Entonces Martín Lutero estaba angustiado, estaba luchando todos los días porque él se demandaba a sí mismo una perfección en su vida moral, en su vida espiritual. Pero nosotros, lo digo no como una excusa para pecar, pero nosotros, mientras estemos en esta vida, no vamos a alcanzar la perfección, porque perfecto solamente hay uno, nuestro Señor Jesucristo. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces nosotros alcanzaremos la perfección, hermanos, hasta cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras, vamos a estar luchando con nuestra carne,
con nuestros deseos, con nuestras pasiones, con nuestras debilidades, con nuestras torpezas. Y le vamos a fallar muchas veces a Dios en nuestro caminar cristiano. ¿Cuántas veces usted le ha fallado al Señor? Muchas veces. ¿Cuántas veces usted ha pecado delante de su presencia? Muchas veces. Martín Lutero, hermanos, se sentía culpable y todos los días se acostaba en una cama de espinas, se golpeaba la espalda. ¿Por qué? Porque ellos, entre más sacrificios hacían, más se ganaban el favor de Dios. Entre más buenas obras hacían, más se ganaban el favor de Dios. Pero el Señor, no encontramos el favor haciendo buenas obras, ni sacrificio, ni aunque se vaya de rodillas hasta la Basílica de Guadalupe. Lo que Dios quiere es obediencia. No quiero sacrificio más, sino ahora quiero obediencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, cuando Martín Lutero encuentra que lo justo vivirá no por los sacrificios, no por sus buenas obras, sino por su fe, ¿en quién? Jesucristo. Y como todavía no estaba muy convencido y después seguía estudiando la Biblia, recuerde que estaba estudiando Romanos para darles la clase, llega en el capítulo 5 de Romanos. ¿Está ahí conmigo? Romanos 5. Estos dos fueron los versículos que impactaron la vida de Martín Lutero, hermano, para cambiar completamente. ¿Qué dice el versículo 1? Justificados, hasta ahí, justificados, ¿qué dice? Pues por medio de las obras, por medio de los sacrificios, por medio de portarse bien, ¿por medio de qué? De la fe en quién? En Jesucristo. No nuestra fe en nosotros mismos, la fe, escuchen, nuestra fe debe de estar depositada en Jesucristo, en Él, en su muerte, en su resurrección, en su crucifixión. Nos salva nuestra fe en Cristo, en su muerte expiatoria, en su sacrificio por nuestros pecados. Amén, hermanos. En su sangre derramada, en Cristo, seremos justificados. Justificados, pues, por la fe. ¿Qué más dice? ¿Tenemos qué? Tenemos paz para con Dios por medio de portarme bien, dice. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso el cuarto punto de los 5 solas, solus Christus, solo a través de Cristo, solo a través de su muerte, solo a través de su sangre, somos salvos, hermanos. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. La palabra paz en ese versículo, justificado pues por la fe tenemos paz, quiere decir unir dos cosas que estaban separadas. Nosotros estábamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. Están separados de la gloria de Dios. Por cuando todos hemos pecado, estamos, ¿qué dice? Separados de la gloria de Dios. Nosotros estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados, de culpa que nos condenaban. Esa palabra paz en la Biblia, después de abrazar el sacrificio de Cristo, nos une nuevamente a Dios. Esa paz que nosotros sentimos es la unión nuevamente con nuestro Señor Jesucristo, porque ya hemos hecho las paces con Él, porque ya nos hemos presentado delante de su presencia, hemos confesado nuestros pecados, lo hemos recibido como nuestro Salvador y su sangre nos limpió de algunos pecados, de la mayoría de todos nuestros pecados de culpa que nos condenabas. Por eso solo Cristo, solo por gracia, solo por fe y solo la Biblia. Y todo esto para darle la gloria a Dios, solo a Dios la gloria, hermanos. Entonces, estos son los versículos que impactaron la vida de Martín Lutero para finalmente ser cambiados, ser transformados. Ya no más acotarse en las camas de espina, ya no más azotarse en la espalda, ya no más pelear con el diablo. Todas las noches Martín Lutero peleaba con el diablo, peleaba con Dios y peleaba con él mismo. Pero la fe en Jesucristo, hermano, nos trae paz interior. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién?
en Cristo Jesús. Solamente Cristo nos da su paz cuando hacemos las paces con Él, cuando estamos bien con Él. Escuchen, ¿verdad que cuando usted peca y cuando usted le falla a Dios, verdad que no está en completa paz? Porque sabe que le falló a su Señor. No está tranquilo, no duerme tranquilo, no vive tranquilo, porque sabe que le falló a su Señor. Pero cuando usted está, digamos que más o menos bien, usted es la persona más segura y más tranquila sobre la faz de la tierra, porque vive agradando a Dios. Amén, hermanos. Esa es la paz, no la paz que el mundo da, sino la paz que Cristo Jesús nos ofrece, la cual es duradera, perpetua, inmutable, no cambia. Independientemente de las circunstancias, estamos en paz con Dios. El cristiano, la paz del cristiano no depende de las circunstancias, depende en mi relación con Dios. Si mi relación con Dios está bien, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, yo estoy en paz, estoy tranquilo, porque mi relación con Dios está funcionando correctamente. Amén, hermanos. Esa es la paz que Dios nos da. El no cristiano no puede gozar de esa paz. Ya hace mucho tiempo, donde yo vivía en el apartamento, hubo una noche donde cayó una tormenta de granizo y el hijo del dueño de la casa vivía en el basement. Entonces cuando cae esa tormenta, él sabía que yo era cristiano. Cae la tormenta y el muchacho se atemoriza y corre y sube para arriba a irse con nosotros, a quedarse con nosotros, porque él literalmente dice, porque pues yo sé que tú eres cristiano y aquí estoy seguro contigo. Ellos no tienen paz cuando hay tormentas en su vida, se sienten intranquilos, pero el cristiano, aunque venga todo lo que venga, mientras tenemos una buena relación con el Señor, estamos en paz. Hay una tranquilidad en nuestro corazón, porque pase lo que pase, estamos seguros en Cristo. En Él estamos seguros. En Él estamos completos, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y si estamos en Cristo, estamos seguros. Si estamos en Cristo, estamos completos. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Y para terminar, esas son las 95 tesis que clava en la puerta de la catedral de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Y el clavar sus 95 tesis en la puerta de la catedral es el equivalente a nuestros días a publicarlo en las redes sociales. Cuando usted hace una publicación en las redes sociales, todo el mundo se entera de lo que está pasando. Entonces, todos los individuos en aquella época iban a la catedral, a la iglesia, y todos se dieron cuenta. Cuando Martín Lutero clava sus 95, todo el mundo se dieron cuenta que había protestado en contra de los excesos del catolicismo romano. Porque el purgatorio no se encuentra en la Biblia, la asunción de María no está en la Biblia, la infalibilidad papal no se encuentra en la Biblia, la sucesión apostólica no se encuentra en la Biblia, el vicario de Cristo no es el Papa, sino es el Espíritu de Dios. La última palabra lo tiene el libro de Dios, la Biblia, y no el Papa. Y todos los excesos del catolicismo romano, a Jehová, Dios, adorarás y a solo a Él servirás. ¿Se dan cuenta en las doctrinas antibíblicas del catolicismo romano? Entonces, por eso estos grandes hombres de Dios se levantaron y protestaron en contra de Roma. Otro de los grandes reformadores es Juan Calvino, hermanos. Juan Calvino siguió. Martín Lutero abre la puerta de la reforma en Alemania. En la misma época, entonces se levanta a Juan Calvino. ¿En dónde? En Francia, en Ginebra. Después se levanta Juan Knox en Suiza, en Escocia y después Enrico Zwinglio en Suiza. 4 países de Europa se levantan estos reformadores y hacen una reforma, un movimiento espectacular, y ahí nace
el protestantismo, de donde venimos nosotros los pentecostales. Ahora ya no solamente existe la iglesia católica ni la iglesia ortodoxa, ahora se abre otra rama del cristianismo llamado el protestantismo. ¿Por qué se llama protestantismo? Porque protestaron en contra de los excesos del catolicismo romano. Después se levanta Juan Calvino, fue una mente brillante de los teólogos más grandes que ha tenido la iglesia cristiana a lo largo de 2000 años, hermanos. Y después Juan Knox, de Juan Knox nace el presbiterianismo, los presbiterianos, y después Ulrico Zwinglio. Estos fueron los cuatro reformadores principales de la Reforma Protestante: Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox y Ulrico Zwinglio. Estos fueron los principales. Hubo más, pero estos son los que hicieron más, los que tuvieron mayor impacto en la Europa para darse ese movimiento de la Reforma Protestante. Ahora los católicos nos llaman hermanos separados porque nos separamos de ellos. Nos llaman hermanos separados, nos llaman protestantes. Y después del protestantismo surgen las denominaciones. ¿A cuál pertenece usted, hermano? Ajá, pentecostales. Nosotros somos pentecostales. Entonces, del protestantismo, del movimiento que se abre después de Martín Lutero, nacen los luteranos. Los luteranos son los que siguieron las enseñanzas de Martín Lutero. Después nacen los anglicanos. Después de Juan Knox, ¿se acuerdan Juan Knox? Nace el presbiterianismo. Después vienen los bautistas, vienen los metodistas de Juan Wesley, y después vienen los pentecostales. Nosotros venimos nosotros somos pentecostales. Escuchen, estoy muy tentado a dar una clase, una serie de estudios acerca de nuestra denominación pentecostal, una serie de estudios, hermano, para conocer nuestra raíz, nuestra historia, porque lo que hemos visto hasta el día de hoy es un panorama general del protestantismo, pero nosotros somos pentecostales particularmente. Somos pentecostales trinitarios porque creemos en Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es nuestra profesión de fe, lo que confesamos como pentecostales trinitarios. Creemos que Dios se reveló a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen, el pentecostalismo es una de las denominaciones más jóvenes, porque antes del pentecostalismo primero surgieron estas denominaciones. Nuestra denominación nació hace aproximadamente un poco más de 100 años de historia tenemos como pentecostales. Somos de las denominaciones más jóvenes dentro del protestantismo, pero somos de la denominación con mayor crecimiento a nivel mundial. El pentecostalismo literalmente ha ganado el mundo para Cristo. Lo que no le digo, cuando vamos a hablar del pentecostalismo, vamos a hablar de los puntos fuertes del pentecostalismo. A nivel mundial, ninguna de estas religiones se comparan con el pentecostalismo en cuanto a evangelismo se refiere. Los pentecostales están por todos lados ganando almas para Cristo. Se meten en cualquier lugar para ganar almas para Cristo. Sin mucho estudio, sin mucha doctrina, sin mucha teología, como otras denominaciones que me reservo su nombre, pero llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablan llenos del Espíritu Santo, sin mucho conocimiento, sin mucha doctrina, sin mucha teología, pero llenos de la presencia de Dios, y las almas son salvadas. Y las almas son sanadas. El pentecostalismo es el movimiento donde, hermanos, surge, donde se ven milagros, maravillas y prodigios, cosas que no se ven en las otras denominaciones. Porque hay pentecostales de fuego, de poder, donde la anciana, llena de la presencia de Dios, pone sus manos sobre un enfermo y ellos sanas. Esos milagros, esas sanidades, solamente se da en el pentecostalismo. ¿Se dan cuenta? Así que ayúdenme a orar para ver si podemos dar una serie de estudios acerca de nuestra denominación pentecostal, porque sí es verdad que tenemos puntos débiles, pero también tenemos fortalezas como denominación pentecostal. Amén, hermano. Póngase de pie, por favor, hermano.
Y esto es lo que se conoce como la Reforma Protestante. 1517, guiados por Martín Lutero. Ya no se lo voy a olvidar, ¿verdad, hermano? Porque el año que viene ya ustedes van a pasar a dar la clase. Bendito Dios. Padre, te damos gracias, poderoso Dios. Gracias porque estas verdades también están dentro de tu soberanía, poderoso Dios. Tú, bendito Dios, sabes los tiempos y las sazones, poderoso Rey. Y gracias